Bueno, bienvenidos a todos los que se van conectando. Buenas noches a todos. Le tenemos de invitado hoy a Seba Villarejo, de Patria Querida. Ya está conectado con nosotros, así que vamos a empezar en honor al tiempo. Bueno, a ver, ya me están pidiendo micrófono algunos y vamos a empezar como siempre con una presentación. Los que quieran compartir o tengan preguntas pueden tuitear con el hashtag del espacio de hoy, que es Espacio con Seba. Y bueno, bienvenidos a otra edición de Espacio de Libertad. Como saben, este es un espacio donde conversamos e informamos sobre varios temas relacionados a política, economía, globalismo y otras cuestiones que saben que afectan a nuestra sociedad también, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Este espacio está auspiciado por absolutamente nadie, así que cuando tengamos nuestra cuenta de Patreon vamos a pedir la colaboración de todos los que sostienen este espacio a que siga creciendo. Así que gracias por eso y esperemos que esto crezca cada día más. Bueno, para empezar vamos a hacer la presentación de nuestro super invitado de hoy, que es Sebas. Buenas noches, Sebas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marchi? Un fuerte abrazo y bueno, un saludo a todos. Contento de iniciar por primera vez, como dije, te voy a usar usando un poco este espacio, así que súper contento de esta nueva forma de comunicar. Qué bueno, bienvenido. Y antes de empezar con la parte de preguntas, porque también en honor al tiempo que dispones para nosotros, nos gustaría que te hagas, o sea, que te presentes brevemente para conocerte un poco y después ya vamos directamente a las preguntas, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Arranco. Adelante, el micrófono es todo tuyo. Bueno, la verdad que un poco una pregunta difícil de responder es cómo presentarnos, ¿verdad? En los ambientes, pero bueno, soy Seba Villarejo. Creo que en primer lugar podría decir que soy un hombre de familia, estoy casado con Silvia, tengo tres hijos, Manu y Oli, que son mellizos, Manuel y Olivia, y Nico, mi tercer hijo. Tienen 8 años y 5, casi 6, Nico, bien pegaditos los tres. Soy abogado, digamos, de profesión, y bueno, ya realmente siempre siento que fui un poco inquieto, como quizá algunos de ustedes, en términos de actividades, no sé llamarlas actividades sociales, pero muchas acciones que de repente de alguna forma a uno le involucran y llenan un poco nuestro corazón, ¿verdad? Desde época de colegio, acción católica, misiones, centro estudiante, corazones abiertos, o sea, siempre un poco metido en estas cosas y creo que eso ya generó un poco un devenir a la política, donde activé desde joven, pero específicamente ya de candidato y, digamos, con una función pública del 2015, donde fui candidato a concejal de Asunción y fui electo. Y luego en el 2018 candidato a diputado y bueno, me toca ser hoy diputado y presidente del partido Patria Querida. Me quedo por ahí. Gracias, Sebas. Ya que tocaste el tema de que sos justamente, perdón, que sos presidente del partido, la primera pregunta ya te tiro ahora, ¿verdad? ¿Cuál es la posición ideológica de Patria Querida? ¿O hay como dos posturas dentro del partido? ¿Se podría decir así? ¿O cuál es el eje de Patria Querida hoy en día, contigo como presidente? A ver, es importante decir Patria Querida en términos estatutarios y en términos un poco desde la fundación del partido. Si hablamos en términos teóricos, entre comillas, uno lee el estatuto, es un partido de centro tirando a centro derecha, ¿verdad? Analizando el estatuto. Claramente en la economía se menciona que creemos que la iniciativa privada es el motor de la economía. Consideramos que el Estado en todo caso tiene un rol, llamémosle, subsidiario, eventualmente para temas transversales como quizás salud, educación y seguridad, pero creemos que en la potenciación, por sobre todas las cosas, de la iniciativa privada, ¿verdad? Evidentemente es un partido, como te estoy diciendo, de centro, tirando a la centro derecha hoy en día, pero al ser democráticos nosotros consideramos por sobre todas las cosas, eh, nos consideramos abiertos. Y en ese sentido, democráticamente, dentro del partido van de alguna manera entrando, estamos entrando personas que podemos tener de alguna manera cierta visión, no digo ni siquiera ideológica distinta, pero de repente podemos tener algunas diferencias en algunas cosas y no en otras, pero de eso se trata la democracia.
Sí quiero señalar algo que quiero ser un poco provocador, ¿verdad? Yo de repente hoy creo que en lo que respecta a la función pública, esto solo he hablado con mucha gente, para que sea un poco provocador como dio el debate. Yo creo que hoy, si bien es súper importante la discusión ideológica en un término teórico, yo creo que yo en lo que respecta a la gestión pública hay dos valores principales claves a la hora de elegir que tienen que ver con la eficiencia y la honestidad. Ambas cosas, ¿verdad? Porque también una gestión pública ineficiente creo altamente peligrosa. Me ha tocado, como saben, ser concejal o diputado, quizá en la Cámara de Diputados sí hay votos un poco más marcados en algunos temas, pero después en general, de un día para otro, lo que necesitamos un poco es llevar un poco de eficiencia a la gestión pública. Y ahí yo creo que Patriquería, por sobre todas las cosas, toma un poco un papel pragmático de alguna manera solucionar los problemas que aquejan a la gente y esas soluciones de repente requieren, digamos, enfoques distintos dependiendo un poco de cómo se encaran. Me quedo por ahí. Entiendo, Sebas, que está bastante claro de tu parte en cuanto a la pregunta que te hice. Y en cuanto a tu posición como diputado, tengo una pregunta bien específica. Vos sabés que dentro de lo que es el Parlamento, el Congreso, estaba metida lo que es la Agenda 2030 y sé que ustedes tienen como ciertos parámetros o ciertos objetivos que tienen que cumplir para justamente que se cumpla la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Vos estás a favor? ¿Patria Querida trabaja en función también a esos objetivos? Mira, para serte sincero, en el día a día del Parlamento no está focalizado en eso. Quiero ser súper sincero, el día al día del Parlamento hoy, para contarle a ustedes, depende mucho de la acción específica de cada parlamentario, cada grupo de parlamentarios con una respectiva agenda. Y en ese sentido, hay una diferencia muy grande entre el Senado y diputados, ¿verdad? En la Cámara de Senadores, como ustedes sabrán, sí, yo creo que existe una discusión ideológica muy fuerte y cierta agenda que muchas veces se quiere instalar y creo que es claro que muchas veces nosotros la enfrentamos como Patria Querida en ese caso. Y en diputados, en realidad, la discusión pasa un poco por otro lado, ¿verdad? Yo creo que en diputados, a partir un poco ¿cómo diría yo?, de la conformación de la Cámara, donde existen 43 diputados del Partido Colorado, tenemos 28, 29 del Partido Liberal, 29, y luego estamos 8 del tercer espacio, se genera otra situación y te diría que en la Cámara de Diputados me gustaría incluso que se genere un debate un poco a partir de agendas más amplias para que podamos votar a favor o en contra, pero realmente quiero ser un poco crítico de justamente siento que es un poco el día a día y por sobre todo siempre critico mucho, estamos cayendo en un populismo presupuestario o muchas veces en el populismo mediático y a partir de eso se construye muchas de las propuestas que van llegando. O sea, básicamente se puede decir que es cuestión de analizar la posición todavía de Patria Querida respecto a eso. No, no digo que es cuestión de analizar, pero como tu pregunta un poco se trata de cómo está bien el Parlamento, yo te diría que en realidad no, hoy no está eso en agenda, o sea, no te voy a decir que tenemos una agenda estudiada sobre eso, porque institucionalmente tengo que hablar también como presidente del partido, no como una manera personal. Realmente te digo, eso no, por lo menos en la Cámara de Diputados, realmente funciona de otra manera, digamos. Entonces quería un poco dar una respuesta que vaya un poco a la realidad de lo que ocurre ahí día a día, donde, digamos, el enfoque es distinto. La Cámara de Diputados tiene otros inconvenientes, digamos, a la de la Cámara de Senadores. Ya, entiendo. Y uno de los temas justamente que se suele tocar mucho porque está tu colega Jorge Brites dentro de la Cámara de Diputados es respecto a este tema de las libertades individuales que, como sabes, debido a la pandemia se vieron bastante atropellados de muchas maneras. Y respecto a eso, ustedes tienen, o sea, le dan un cierto apoyo, tienen un cierto apoyo hacia las posiciones de Jorge Brites en este caso, o la opinión de Patria Querida o de ustedes como diputados de Patria Querida referente a ese atropello a las libertades. A ver, tu pregunta es muy genérica. Las preguntas genéricas son difíciles de contestar, Marchi, porque, a ver, en este sentido, las propuestas de Jorge Brites no muchas veces no las apoyamos porque las propuestas hay que ver específicamente cómo están redactadas y cómo están generadas. Yo tengo un trato fantástico con Jorge, trabajamos muy de cerca en el tercer espacio, ¿verdad?
Ahora, evidentemente yo no estoy de acuerdo con el atropello a las libertades, claramente, y creo que nuestras posiciones siempre han sido muy a favor de justamente el respeto a la libertad, valga la redundancia. Ahora bien, en el tema de la pandemia hay que analizar punto por punto, entonces no te quiero responder de una forma genérica, pues tenemos que ir al punto para decirte que yo sé directo. Yo creo en la vacunación, como también creo que quien no se quiere vacunar hay que respetar su libertad. Pero yo soy una persona que voy a intentar y voy a promover, por ejemplo, la vacunación, que es algo que Jorge está en contra. Entonces, para hablar de un tema en particular, respeto profundamente la libertad de quien no quiera vacunarse, pero creo genuinamente que tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible de que la mayor cantidad de personas se vacunen. Jorge trabaja mucho, por ejemplo, con el tema de la vacunación. No estaría de acuerdo, por ejemplo, un colega ha presentado un proyecto diciendo más o menos que hay que diferenciar en todos los lugares quién está y quién no. Eso no me parece correcto, Ujú. justamente entrando al concepto de la libertad. Pero sí creo que la salud pública requiere también ciertas decisiones y ciertos procesos, ¿verdad? Sí, no, justo te iba a preguntar si tenía una opinión referente al proyecto que quiere presentar el Fasto de Hugo Ramírez, pero creo que con eso ya me respondiste. Quiero también cederle la palabra a otras personas que están teniendo el micrófono. Sebas, está con nosotros Cintia Peña. Cintia, vos tenés la mano levantada adelante. Hola, buenas noches a todos. Sebastián, una pregunta concreta sobre la ley 6707-21, que básicamente le da un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para negociar en condiciones de confidencialidad los contratos de adquisición de las vacunas y le brinda indemnidad al Estado y a los proveedores. Eh, ¿Cómo votó el partido Patria Querida respecto a esa ley que, bueno, me parece de por sí ya adolece de inconstitucional, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, yo creo que eh, defendiendo un poco la posición de Jorge Brites, él siempre habla de la libertad de las personas a vacunarse y está en contra de la obligatoriedad. Quiero hacer esa precisión porque sí lo seguimos mucho. Pero puntualmente sobre esa ley, quiero saber cómo acompañó el partido Patria Querida el otorgar un cheque en blanco al Ejecutivo en esas condiciones. Nosotros votamos a favor, con la convicción de votar a favor, pero creo que al momento del tratado, ahora no me acuerdo el detalle, se hicieron varias modificaciones en la ley al respecto de ciertas rendiciones de cuenta y demás. Ahora no me acuerdo el detalle, si sabía que específicamente íbamos a eso, y voy a buscar un poco la sesión del día y cuestiones así, pero votamos a favor de la ley, quiero dejar en claro eso, sin ninguna duda. Pues creo, y yo eso digo, doy mi opinión. Yo creo que en este momento eh, la vacunación es importante. Yo tengo que transmitir esto al margen de que sé que algunos de ustedes no lo creen así. Yo respeto eso, se trata de la democracia, ¿verdad? Yo sí creo en la libertad, como ustedes. Y bueno, yo en mi libertad creo que la vacunación es importante y al ver las estadísticas hoy era una situación imperante y necesaria conseguir vacunas para Paraguay, ¿verdad? Ahí fuimos muy críticos del gobierno en el proceso tomado para el tema de la vacunación, por sobre todas las cosas que generaron retrasos tremendos y por sobre todas las cosas esa necesidad de hacer muy sobre la hora este tipo de leyes y cuestiones, ¿verdad? Que incluso algunas nacieron del mismo Congreso. Ahora, en ese momento se hicieron ciertas modificaciones, que no voy al detalle de las modificaciones que pasaron, pues no recuerdo de memoria, sobre la ley original presentada por el Ejecutivo y justamente sobre, si mal no recuerdo, se pusieron alguna cuestión de rendición de cuentas o algunas cosas así, pero hoy no recuerdo al toque, para ser muy sincero. Bueno, más allá de la rendición de cuentas, se conoce el texto de aquellos contratos, porque cómo uno no va a saber qué es lo que se está dando en garantía y si se está dando en garantía efectivamente recursos nacionales que pertenecen a todos los paraguayos, como se ha divulgado a través de la prensa, de las redes sociales, de otros contratos que específicamente de la Pfizer, que sí fueron dados a conocer. Sí, yo por eso te digo, no recuerdo en este momento el detalle. Yo te estoy hablando de esa parte que nosotros modificamos la ley, que se hizo modificación en realidad en la plenaria luego. Yo creo que en ambas cámaras se generaron ciertas modificaciones al respecto, ¿verdad?
Creo que en ese momento la urgencia del caso requería la necesidad de traer vacunas de alguna manera y esa convicción teníamos una... En ese momento creo que se aprobó por unanimidad, por cierto, en el Congreso. No recuerdo si alguna persona votó en contra, porque se comprendía por sobre todo en ese momento la necesidad urgente de conseguir de alguna forma vacunas, ¿verdad? Ahora, evidentemente, eso va a tener después un sistema de control y tenemos que estar atentos a eso. No hay ahí, no es esa ley inconstitucional y no viola el derecho al acceso a la información pública. Y la Corte va a definir si es inconstitucional, si alguien pide una inconstitucionalidad, pero nosotros votamos a favor. Pues. Acá quiero ser claro, para nosotros era importante que vengan las vacunas a Paraguay. Quiero ser claro. Y si esa era la forma en que se podía entrar las vacunas, era lo que teníamos que hacer en ese momento. Era una prioridad para nosotros en el Congreso. ¿Y existe un plazo, un límite? ¿Cuántas dosis exactamente han llegado al Paraguay? Yo, según un cálculo estimativo, estamos hablando de 22 millones de dosis para una población de 7 millones de personas. No me acuerdo el número exacto ahora, creo que no me acuerdo el número exacto. No tengo la predicción de los números, varias veces hemos hablado del tema ahí. Sobre la compra tenemos, que yo recuerde, la compra de la Sputnik, tenemos la compra de la Covaxin, tenemos la compra de Pfizer. No creo que las compras lleguen a esa cantidad de millones. Yo recuerde, sí tenemos después las donaciones, ¿verdad? Porque tenemos también en casi todas las diferentes estilos hubo donaciones. Ahora, al margen de estas compras, tenemos que en este proceso también ver que ya tienen que iniciarse terceras dosis y transcurrido un año posiblemente tengan que haber más, tengan que volver a vacunarse, ¿verdad? Eso es lo que se está viendo. Entonces ahí hay que ver un poco cómo se va desarrollando. Sí coincido contigo y por eso hemos hecho varios pedidos de informe y se está trabajando en el tema. Y hoy sí, lastimosamente están, valga la redundancia, se podría decir, no sé si sería sobrando, porque tampoco no son tantas las que están sobrando, pero se está iniciando otro proceso ya de vacunación diferente al que teníamos al comienzo de año. Sebas, y para no salir todavía tanto del tema del que estamos hablando ahora, me llevó una pregunta que habla justamente también del manejo de la pandemia, o sea, en cuanto a la cuarentena en general. ¿Y qué te pareció el tema de los encierros y algunos decretos que salieron entre medio de esta pandemia acá en Paraguay? A ver, nosotros, voy a dividir en dos la respuesta, ¿verdad? En primer lugar, algo más de fondo, ¿verdad? Yo creo que hoy con el diario del lunes, yo creo que claramente el proceso, creo que estamos, bueno, ojalá nunca ocurra que tengamos que vivir algo como lo que se vivió en el mundo nuevamente, pero si llegase a ocurrir, creo que ya nos damos cuenta que el espíritu no puede ser fase cero, eterna, fase uno y destruir prácticamente la economía, dos, tres, cuatro, y después en realidad cuando quizá era el momento más duro ya no había posibilidades económicas ni de respeto a la ciudadanía como para en ese momento frenar algo, ¿verdad? Yo creo que hoy más que nunca con el diario del lunes podemos decir que si alguna vez se tiene que hacer esto de nuevo, tiene que ser otro los procesos, es como decir 5 4 3 2 1 como llama al revés, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, nosotros incluso en la plenaria siempre fuimos un poco muy críticos de este proceso, por sobre todas las cosas. En nuestro caso criticábamos mucho que finalmente los planes tomados terminaban principalmente, ¿cómo decir?, castigando al formal, para hablar de cosas así muy específicas, ¿verdad? Como que de repente castigaban al formal. En Paraguay finalmente nos sirvió ser formal en el momento más duro para recibir ciertos apoyos, pero también en esta cuestión de que se cortaban o las cosas que se frenaban, las personas informales prácticamente podían continuar con tranquilidad y el formal no. Entonces se vivía como una mentira, en vez de directamente vivir la realidad y apelar un poco a la conciencia, como lo estamos haciendo en este momento, que por cierto creo que ya hay que dar más pasos al respecto. Yo creo que ya es de cuestiones innecesarias. Eh, pero sí creo que ahí en el proceso de la pandemia se tendría que haber uno, digamos, fortalecido mucho más al sector formal de la economía, que es el que de alguna forma día a día se mueve, paga impuestos y hace un gran esfuerzo. Y eso fuimos muy críticos en todo lo que eran las MIPYME y cosas así. Y después se tomó muy poco en cuenta esta situación económica. Nos pasó a nosotros en la Cámara dialogar con tanta gente, hablo de los colegios privados, universidades, asociación de restaurantes, asociación de los organizadores de eventos, la gente que fue más dañada, digamos, el tema de la agencia de turismo,
Y realmente había decisiones que no tenían mucha lógica. Si uno podía hacer algo a tal hora, pero no lo podía hacer después, no tenía mucho sentido. O por ejemplo, el tema de las clases. Yo siempre fui un poco de los impulsores de que tengamos presencialidad en las clases con todos los cuidados, diciendo que justamente, y más que nunca ahora se probó que con los niños y con las clases bien hechas, no es que aumentaron los contagios ni mucho menos, ¿verdad? Que al contrario, de repente los niños quedándose en su casa, no había dónde dejarles y se terminaba generando hasta guarderías, llamémosle, clandestinas. Y de esa forma era mucho peor. Entonces creo que hoy vemos muchas cuestiones que evidentemente fueron errores, pero en su momento también lo fuimos diciendo. O sea, creo que con la Cámara y las posiciones políticas que fuimos tomando se van a poder ver muchas de nuestras críticas en ese sentido a varios de los puntos que fueron ocurriendo. Ya, Sebas, no quiero salir mucho del tema, pero me van cayendo otras preguntas que bueno, voy a tener que decirles independientemente al orden de lo que estemos hablando. A ver, hace casi un año vos lanzabas un tuit acá justamente en donde hablabas de que había que hacer un esfuerzo entre la izquierda moderada y la derecha tolerante. Creo que hablabas de una cuestión de obligación ética, de dialogar y de algunas coincidencias sobre las cuales hay que trabajar. ¿Y a qué vos te referías con ese comentario de la izquierda moderada y la derecha tolerante? Yo me refiero principalmente a algo que pueden ver en todas mis declaraciones también últimas, ¿verdad? Es como decir, yo reconozco en los medios últimamente también cuando hablo y digo, hay claramente una diferencia muy fuerte de la visión de país. Por ejemplo, que existe entre Pachaquería y el Frente Guazú para dar dos espacios políticos concretos, que tanto ellos mencionan su diferencia con nosotros y nosotros con ellos con claridad. Pero sí creo que para construir el país nosotros tenemos que tener la capacidad de sentarnos a dialogar, porque de eso se trata la política. La política se trata de diálogo. Diálogo no quiere decir dejar de lado tu principio y valores, y diálogo tampoco quiere decir consensuar, y diálogo tampoco quiere decir que uno finalmente llegue a un acuerdo. Pero creo sí que en Paraguay hoy hay un imperativo ético y moral de poder sentarnos a dialogar. Y esto muchas veces también se trata de que uno vea a lo largo y ancho de la República, en diferentes distritos, situaciones diferentes. Muchas veces nosotros, y por sobre todas las cosas, a lo que me refiero a la estigmatización que existe con respecto a los partidos en base a las cúpulas que existen. Muchas veces los problemas que pueden existir muy fuertes entre ciertas cúpulas de algunos partidos, en realidad uno analiza lo que ocurre en muchos distritos donde se encuentran concejales municipales en un municipio de cualquiera de los 200 y de repente pueden ser de espacios que aparecen absolutamente contradictorios, pero trabajan en equipo y en conjunto para el bien de su ciudad y para el bien de su distrito. Y eso ocurre muchísimo. Si uno analiza las alianzas que han ocurrido en Encarnación o muchas de las alianzas, incluso a concejales que han existido en el Departamento Central y en otros lugares, eh, muchas veces esas diferencias populares no necesariamente permean hasta el final y sobre valga la redundancia, como digo, en muchos de los espacios de la República, mucha gente se une buscando lo mejor para su comunidad. Entonces, ¿qué yo creo? Yo creo firmemente que tenemos que intentar construir puentes. Construir puentes no implica bajo ningún punto de vista eh, ser condescendiente ni dejar de lado lo que uno cree, pero sí implica, y en esto yo estoy convencido, en la necesidad de poder dialogar y ver si encontramos puntos en común. No encontramos puntos en común y no los encontramos, pero el esfuerzo del diálogo y el esfuerzo de, por sobre todas las cosas, construir una visión sobre la cual pueda un poco transformarse nuestro país, yo creo que es absolutamente necesaria. Y creo que esos puentes y esa necesidad de ver que a pesar de enormes diferencias uno puede encontrar algún acuerdo es importante. Y finalmente, cualquier ley que salga en el Congreso, muchas veces queremos quedarnos en los grandes temas que nos dividen, pero yo le digo, hay muchas leyes que uno puede ver en el Senado, en diputados, que se son aprobadas por unanimidad o son aprobadas por 35 votos y votos que están metidos de todas las partes, porque no necesariamente todos los temas tienen esas connotaciones, llamémosle, ideológicas que pueden separarnos. Y yo creo que hoy el pueblo paraguayo necesita que hagamos el esfuerzo de encontrar muchas cuestiones que requieren decisión. Doy un ejemplo, parece tonto, pero es lo mismo que decir, hoy puede ser izquierda o derecha, pero no puede estar en desacuerdo en tener un transporte público masivo de personas. No puede ser que nosotros no tengamos un transporte público de calidad
en ciertos lugares urbanos, por lo menos en Asunción, en área metropolitana, incluso Ciudad del Este y su alrededor. Es como hablar del tren cercanía, por ejemplo, para no entrar en el tema polémico del Metrobús. Y eso es una cuestión que tenemos en cuenta. Estamos de acuerdo en esto y quizás estemos de acuerdo en eso, que es algo concreto, y a partir de eso, algo concreto, construimos entonces credibilidad, ¿verdad? Y así como estoy mencionando transporte público, podemos decir un día, che, tenemos que hacer una reforma de salud. Y en la reforma de salud decimos, no puede ser que tengamos IPS, Ministerio de Salud y el gasto inmenso en seguros médicos privados en el Estado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a financiar? Quizá encontremos algo que estemos de acuerdo y quizá no, ¿verdad? En educación, el problema es la infraestructura escolar, cómo está trabajando FONACIE de desordenado, donde de repente vos te vas a un colegio, una escuela, y te dicen, esta aula me construyó la gobernación, esta aula me construyó la municipalidad y esta me construyó el MEC, totalmente desconectadas. Hay una decisión de gestión que tenemos que tomar. Y esas son cosas que necesita hoy la gente. Necesita que demos este tipo de soluciones. Y sobre eso yo creo que uno tiene que sentarse a dialogar y con alguien, porque finalmente si hay que sacar una ley hay que tener mayoría de votos. Entonces uno tiene que encontrar los mecanismos de estas cuestiones, encontrar soluciones a los problemas que hoy la gente vive en su día a día. Ya, gracias, Seba. Quiero darle la palabra. Hay un usuario H. ¿Vos querés hacer una consulta? Adelante. Muy buenas noches, Sebastián, soy el padre Héctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal, padre Héctor? ¿Cómo estás? Pero muy bien. 3 preguntitas. En primer lugar, el otro día, lunes 25, hubo la reunión de los presidentes de los partidos opositores. Patria Querida y Hagamos no estuvieron. No se les invitó, no quisieron asistir. ¿Qué pasó ahí? Esa es la primera. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el partido Patria Querida y Hagamos? Y la tercera es, como candidato o precandidato a la presidencia de la República, ¿cuál es tu posición con respecto a las escuelas privadas subvencionadas? Muchas gracias. A ver, quédate ahí, padre, por si de repente se me escapa alguna, porque me dijiste traer el vuelo. La primera con respecto a ver, no sé por qué estoy tan desordenado, con el tema de la mesa de presidentes. A ver, sobre la mesa de presidentes, esa mesa de presidentes, importante señalar que después del 2015 se instala y Patriquería formó parte en la época de la enmienda y de la reforma, que fue una gran época también de lucha de alguna forma, recordarán ustedes en el 2016. Pero esa mesa luego se convierte, para ser claro, prácticamente en una mesa que era la mesa de la Alianza Ganar, que era liderada por Efraín Alegre. Entonces esa mesa se convierte en eso. En este momento, de manera formal o concreta, no hemos recibido una invitación al interior del partido Patria Querida y evidentemente, si existe una invitación, vamos a evaluar nuestra presencia. Evidentemente, de repente participar podría ser, pero ante no haber tenido esa situación concreta y formal, no hemos participado porque esa mesa se había constituido en un momento dado, principalmente más que en una mesa en realidad de todos los presidentes, se constituyó por sobre todas las cosas, y no está mal y es democrático, pero se constituyó por sobre todas las cosas en una mesa electoral de una posición y de no diría ni siquiera de un candidato, pero de uno de los proyectos políticos. Entonces, si la mesa tiene más rasgos de amplitud y por sobre todas las cosas donde pueden estar representados proyectos políticos que pueden ser totalmente distintos, evidentemente se podría generar o no la posibilidad de participar a partir de una invitación y la discusión en Patria Querida. Yo creo que como un espacio de diálogo político, así como en el Congreso estamos sentados entre todos, no me parece negativo. Pero sí, para hacerlo tiene que quedar claro cuál es el concepto de la mesa. Ir a validar nomás cuestiones no es nuestro interés. Lo segundo, padre, después de lo de la mesa, era el tema, ¿me recordás? Sí, Porque tres sí. cosas eran. ¿Cuál sería la diferencia entre el partido Patria Querida y Hagamos? A ver, yo no quiero hablar de otro partido político porque no me corresponde. Ahora, Patria Querida, nosotros lo consideramos como un proyecto político, no como una plataforma electoral. Estamos construyendo el partido del año 2001, tenemos 20 años de partido, somos una institución, podemos ser pequeños como muchos dicen, pero somos una institución seria, organizada,
con una conducción ejecutiva que se reúne semanalmente, con equipos departamentales, equipos distritales, con asamblea, conducción nacional. Tenemos más de 60 concejales electos ahora y de alguna u otra manera buscamos que haya una conexión entre todos. O sea, un proyecto político implica que haya algo que una a un Luis Itten Encarnación con Holger Bergen en Filadelfia y con Aldo Sosa en Puente Quijá. O sea, tiene que haber una conexión y algo que nos una, y eso se trata de construir un proyecto político, a pesar de las diferencias que pueden haber entre muchos, porque eso también se trata de la democracia. Entonces, lo que puedo decir de Patraquería es que somos un partido político de hecho y derecho, un partido político con 20 años de historia, con autoridades en todo el país, y que por sobre todas las cosas busca seguir construyendo y creciendo como una opción de cambio y no solo como una oposición. Respecto a Adamo, aprecio y respeto a muchos de quienes están ahí, pero no me corresponde a mí hablar de ellos. En todo caso, te puedo decir que somos nosotros. Con respecto a la educación, padre, ese es un tema complejo, es como para hablar mucho. Todo el tema de las escuelas privadas subvencionadas, yo creo definitivamente que el Estado definitivamente necesita la ayuda, como ocurre muchas veces con el tema de la iglesia. En muchos de los distritos he recorrido muchísimas escuelas en todo el país y creo que la educación hoy se está usando mucho como vender humo el tema de la transformación educativa, pero realmente se necesita una gran revisión, por sobre todo en la eficiencia del gasto, en muchas cuestiones. Nosotros habíamos presentado, si bien un poco no tiene mucho que ver con tu pregunta, pero de todas maneras lo menciono, un proyecto de ley que para mí era una real reforma a la educación, pero lastimosamente el Senado rechazó. Recordarán ustedes que en el Senado hay varios ministros de Educación, donde decíamos el Ministerio de Educación tiene que ocuparse de su labor misional, que es educar, y tiene que dejar de lado cuestiones que nos tienen que ver con su labor. Al decir el Ministerio de Salud no tiene por qué estar construyendo, el Ministerio de Salud no tiene que ocuparse de cómo llega a internar una escuela, tiene que ocuparse de la clase a partir de los medios tecnológicos, o no tiene por qué encargarse de la alimentación o de la distribución de kits. Entonces hablamos mucho de que hay labores misionales que tienen que estar a cargo de otros y que el Ministerio de Educación definitivamente tiene que ocuparse en ver por qué 9 de cada 10 jóvenes paraguayos no entiende matemática y 7 de cada 10 no comprende lo que lee. Y eso tiene que ser la prioridad del MEC. A partir del que el MEC redefina su labor misional y se ocupe de lo realmente importante y que esos sean los números que más afecten a un ministro de Educación y no una cuestión solamente de infraestructura, yo creo que se va a poder redefinir un poco los diferentes procesos de acompañamiento. Ahora, yo creo definitivamente que la educación necesita la unidad de toda la comunidad educativa. Por ejemplo, yo digo bien claro, yo soy un propulsor de que tenemos que darle mucha fuerza a las asociaciones de padres, como en otros países. Tenemos que empezar a construir una comunidad educativa y a partir de la comunidad educativa es lo que ocurre de por sí. Si ustedes viajan por el interior, en realidad los padres son los que se encargan de juntar plata para la limpieza. Muchas veces los padres son los que arreglan ciertas cosas del colegio por la dejadez que existe en las políticas públicas. Hasta ahí llego. Si me permite la moderadora, una preguntita más. Sí, adelante. Con respecto al 2023, me pregunto yo, de hecho ya te escribí al privado también, ¿verdad? Pero es mucho soñar que haya una interna con un padrón especial donde estén incluidos los independientes y, por supuesto, una discriminación positiva de la ANR para que la oposición defina candidaturas. Ahí estoy, perdón. Yo sueño con lo mismo. Yo he dicho claramente, yo creo que la oposición tiene que convertirse en opción, o si no nos sirve solamente, digamos, no sirve. Tenemos que ser una opción y alternativa a poder. En segundo lugar, para que realmente haya una elección al margen de que la persona pueda querer votar al Partido Colorado o no, si nos vamos todos divididos, es como que no hay una elección real, es como que en realidad no hay nada que hacer. Si nos vamos muchos divididos, yo tampoco no creo que tenga que haber una obligación absoluta. Mi visión, la mía, pero es una cuestión personal, yo digo que tiene que haber algún tipo de elección que yo le llamo hasta como una semifinal. ¿Por qué digo una semifinal? Porque definitivamente hay proyectos políticos diferentes. El proyecto político que nosotros vamos a construir va a ser un proyecto político diferente al del Frente Guazú. Es claro. Pero definitivamente tiene que haber una semifinal y el que gana la semifinal, valga la redundancia, va a la final. Si Paraguay pierde la semifinal de la Copa América,
no es que en la final tiene que hinchar por uno de los dos finalistas, perdió, llegó hasta la semifinal. Yo creo que nosotros si tenemos vocación de poder y queremos construir un proyecto político que busque llegar al poder y que no sea meramente testimonial, tenemos que encontrar un mecanismo de selección de candidaturas democrático. Yo creo que la oposición necesita confrontar ideas, yo digo siempre esto, necesita debatir, necesita, y lo digo claramente, así como el Partido Colorado, su interna movilizan al país y todos escuchan un debate entre candidatos del Partido Colorado, no puede ser que la oposición pase por desapercibida en ese tiempo. Tiene que haber debate, tiene que haber confrontación. A ver, yo quiero ser candidato a presidente de la República, yo quiero debatir con Efraín o con Martín Burgo, con Katia, lo que quieran ser candidatos. Tenemos que debatir, confrontar ideas, decir qué modelo de país queremos y no quedarnos solamente en el discurso aéreo, y de esa forma la gente va a poder elegir, vamos a tener mayor musculatura, porque el ejercicio democrático da musculatura. Entonces yo creo que es posible soñar, padre Héctor, yo creo que es posible soñar, yo creo que hay diálogo en ese respecto, veremos si después los acuerdos políticos permiten que eso se lleve a cabo. Gracias, Eva. Gracias, H, por tus preguntas. Gracias, Sebas. Quiero darle la palabra a Spooner, después a José Agüero y después a César Jiménez, en ese orden. Y Ministerio de TikTok, a José también después. Spooner, el micrófono es todo tuyo. Buenas noches para todos, para Sebas. A ver, a mí me va a tocar ser el malo de la película nuevamente, como siempre. A mí me molestó bastante cuando vos pervertiste esa frase de Jefferson, que la libertad es, el precio que se paga por la libertad es la eterna vigilancia, e hiciste el paralelismo con la democracia, como si la democracia fuera sinónimo de libertad, cuando es totalmente lo contrario. O sea, eso me molestó bastante. Y otra cosa, encaminando a eso, yo estoy viendo que Patria Querida se está yendo demasiado a una línea demasiado tibia, demasiado socialdemócrata, y se está pervirtiendo también lo que en un principio fue como opción cuando estaba Pedro Fadul. A ver, te pregunto, ¿no creen ustedes que están fallando el tema de percibir o percatarse de los vientos políticos, teniendo en cuenta lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Brasil, lo que pasó en Ecuador? O sea, ustedes se están alejando de la opción electoral que está viendo la gente y que está decidiendo la gente en Sudamérica especialmente. Tipo, se están acomodando a lo que hace la ANR y lo que propone también el Partido Liberal. ¿No les parece que es un error político eso? Primero, Puner, te agradezco porque, a ver, a mí me encanta el debate. No sos malo por hacerme preguntas incómodas. De eso se trata el debate y para eso estamos. Así que por eso no te preocupes. Ahora, lógicamente, en el debate voy a responderte. En primer lugar, lo de Jefferson, dependiendo, vos sabés que hay, digamos, valga la redundancia, uno googlea y de repente encuentra el precio de la libertad, la eterna vigilancia, y en varios lugares también yo leí el precio de la democracia, es la eterna vigilancia, ¿verdad? Entonces, respeto profundamente si es que fue un error sobre la cita verdadera, pero yo te recuerdo como joven, antes sobre la avenida Mariscal López, un poco antes de la biblioteca de la Recoleta, había un cartel incluso que tenía la frase y me quedó grabada de niño, ¿verdad? Si la cita precisa es libertad, entonces perfecto y reconozco el error. Pero varias veces también ya la escuché citada en imágenes y en cuestiones así como te digo sobre el tema del precio de la democracia, pero el espíritu por sobre todas las cosas, por eso hablé de la democracia, yo creo que es importante ese perfil de ciudadano activo. Eso por un lado. Por el otro te digo claramente, respeto tu posición, pero yo creo que lo que menos somos tibios. Yo creo que claramente cada vez que se ha discutido en el Congreso y puedo debatir claramente sobre cada una de mis posiciones, lo que menos hubo tibieza en juicios políticos, lo que menos hubo tibieza en intervenciones, cuando uno tiene no que quedarse en el aire del debate teórico, sino realmente debatir y enfrentarse a corruptos, debatir y enfrentarse a clanes, debatir y enfrentarse a proyectos políticos errados, debatir y enfrentarse a muchas cosas. Entonces, respeto profundamente, evidentemente, la opinión que alguno pueda tener, pero creo que más que en lo teórico, los hechos políticos, las cosas que votamos y las posiciones políticas que hemos adoptado, tibieza no requieren. Creo que fueron contundentes. Ahora bien, evidentemente en algunas podemos estar de acuerdo y en otras no,
porque es imposible en la política estar el 100% de las veces conforme con la decisión de alguien. Todas las sesiones estamos tomando entre 20 30 decisiones y cada una de las decisiones puede tener para algunos una visión y para otros otra. Y ese, bueno, es, digamos, también parte un poco de la democracia. Y como hay una frase que me gusta mucho que, bueno, no recuerdo de quién es y no quiero decir para que después no me acusen de decirla mal, pero que dice que yo no sé cuál es el camino al éxito, pero estoy seguro de cuál es el camino al fracaso, que es tratar de agradar a todos. Nosotros no vamos a intentar agradar a todos y yo en mi camino político nunca lo intenté, ya fui concejal y fui diputado. Vamos a tomar las decisiones que creemos correctas en equipo. Muchas veces el equipo hace que incluso uno tome decisiones que quizás personalmente no sean las que uno considera, pero la fuerza del equipo en la democracia es sustancial y por sobre todo en los colegiados. Entonces, en ese sentido, respetando si es la percepción que no solo que tenés, que tengan algunos, yo creo que nuestros votos o nuestras posiciones políticas lo que menos fueron tibias, ¿verdad? Ahora, evidentemente, la ciudadanía y las personas son las que van a eventualmente juzgar. En la última parte de la pregunta, la verdad, no comprendí si me hablabas de la cercanía o no al Partido Colorado o me mencionabas un poco lo ocurrido en Argentina, o sea, me quedé un poco confuso. No lo ocurrido, ahora me refiero a los tipos de gobierno. Yo creo que ahí nosotros también siempre hemos manifestado nuestra posición al respecto de qué es lo que consideramos acerca de cómo se debe gobernar, cómo creemos que tiene que ser manejada la economía y sobre el tema de nuestra cercanía o no sobre posiciones, nosotros cada hecho que hay que votar, votamos porque consideramos que es lo correcto, no más allá de quién lo presente o no. Entonces siempre suelo decir, sobre hechos concretos puedo responder el por qué y creo que nuestras diferentes votaciones hablan de nuestra línea política, que pueden evidentemente muchos estar de acuerdo o en contra y eso es positivo. Sí, permiso, te voy a especificar exactamente a qué me refiero. A ver, para mí, por ejemplo, se están enamorando demasiado de la legislación y del positivismo jurídico. O sea, están, para mí, copiando mucho el actuar político de Katia González, por ejemplo. Cuando lo que en realidad se debería hacer desde una posición de, como dicen ustedes, centro-derecha, es derogar leyes porque se hacen leyes tras leyes, entes tras entes, y estamos en una situación de un régimen burocrático y legislativo elefantiásico, o sea que se está eh, sumando leyes tras leyes y eso lo que hace es, primero, que aumente el presupuesto, el gasto público y segundo, que aumente la corrupción. O sea que ya la frase, no sé quién era, creo que era Lao Tse, que el exceso de legislación lo que contribuye es la corrupción, tanto el que hace la ley como el que tiene que obedecerla. O sea que para mí en ese sentido ustedes están pifiando, así como todos los demás actores políticos, ¿verdad? Cuando lo que se debería hacer es tratar de derogar la mayor cantidad de leyes posibles y eliminar los entes innecesarios. Es que coincido contigo, Puner. Lo que pasa es que depende de del orden del día, no es nuestro. Y cada vez que hay que tomar una decisión, hay que tomarla y hay que votar. Yo coincido y creo que nuestras posiciones, cada vez que hemos votado el presupuesto general de gasto de la nación, cuando hemos votado ampliaciones presupuestarias, cuando hemos defendido ciertas cuestiones de aumento que han ocurrido y que se han propuesto, claramente hemos defendido cuestiones como que yo incluso en campaña solía decir, acá más importante de qué ley falta es qué ley hay que derogar y ahí necesitamos también la ayuda de todos para ir individualizando. Hemos ordenado cuestiones, por decirte un detalle, está en tercer trámite una ley que regula el ejercicio de la agrimensura. Parece algo chiquitito, pero es una ley que está mezclando, que estamos ordenando cuestiones que estaban en acuerdos y sentencias e incluso leyes de inicios de siglo y que nunca se hicieron y que tienen que ver justamente para algo importantísimo como es la tierra en Paraguay y otras cosas. Hemos hecho esa tarea y ese trabajo. Lo que pasa es que muchas veces la agenda no depende solo de nosotros y por sobre todo cuando uno es minoría. Entonces yo coincido en muchas de tus apreciaciones en el sentido que definitivamente el gasto público, por decir en ese sentido, es algo que tiene que ser revisado y creo que en nuestro discurso, cuando incluso hablamos de tema impositivo y demás, siempre somos muy duros en ese sentido. Somos muy duros en la importancia de disminuir cuestiones. Esto ya lo he hecho en la Junta Municipal, lo ha hecho Álvaro hace poco también, pero creo que estuvo también en el espacio con ustedes, por eso lo menciono, Álvaro Grau.
Yo creo que otra posición han ido en ese sentido. Si no son suficientes, y bueno, quizás no sean suficientes, pero te puedo decir que el esfuerzo está y vamos a seguir haciéndolo y ojalá tengamos entre todos siempre la ayuda posible. Es todo un desafío en una Cámara de 80 ser minoría, pero es lo que también nos gusta, estamos para eso y realmente estamos felices en el escenario en el que estamos. Tampoco no hay que victimizarse ni mucho menos. Y creo que definitivamente hay un desafío en recomponer y la reforma del Estado. Cierro con esto, ¿verdad? Una de las cosas que más crítico soy del presidente de la República actual es que al inicio de la pandemia se vendió humo hablando de una reforma de la administración pública que yo creo que era sustancialmente importante y era la oportunidad definitivamente de hacer cosas. Nosotros tenemos que hacer reformas claves, como por ejemplo en el estatuto docente, tenemos que hacer la reforma de salud, en la ley de policía. Te quiero contar que muchas de estas cosas las presentamos, pero uno tiene que tener mayoría y cuestan. Por decirte, en el tema de derecho electoral, nosotros queremos eliminar la Junta Cívica, hemos presentado, ahí estamos hablando de eliminar ciertas cosas. Es una mezcla, como también hemos votado en contra de muchísimas de las creaciones de nuevos ministerios que se han hecho en este gobierno, que se han creado realmente, muchísimas secretarías se han convertido en ministerios. Es un enorme desafío construir el proyecto y un enorme desafío construir mayorías. Pero es un desafío que nos regala la democracia porque sería mucho peor si no lo estuviéramos así. No sé quién era el siguiente, Marchi. Sí, antes de continuar quiero avisarles a algunos a los que ya pudieron hablar que voy a ir quitándoles el mic porque hay otras personas que quieren entrar a preguntar y yo sé que también Seba está con tiempo limitado. Así que mientras José Agüero hace su consulta voy a ir dándole micrófono a otras personas también. Sí, gracias, José, Marchi. adelante. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Puntualmente te quiero hablar de un decreto que sacó en época de pandemia el presidente de la República, del cual ningún político habló, ni siquiera la gente de mi partido, el Partido Liberal. En época de pandemia saca un decreto, Mario Abdo Benítez, el decreto 3698, donde establece elevar la facturación mínima de las micro y pequeñas medianas empresas de 500 millones a casi 650 millones para la obtención de créditos. Este decreto utiliza a la gente del BNF, Banco Nacional de Fomento, para otorgar los créditos y entonces se volvió más riguroso porque le pedía una mayor facturación en plena pandemia a los microempresarios y ningún microempresario obtuvo mayores ingresos en plena pandemia, salvo que hayan tenido una farmacia o una funeraria. Entonces, yo me interioricé pormenorizadamente de esto porque un cliente de la inmobiliaria vino y me comentó de este tema y me fui personalmente al Banco de Fomento a verificar y efectivamente estaban ya elevando todos los parámetros. Y a las pequeñas empresas ya le empezó a exigir hasta 3.230 millones de facturación al año. Yo quiero saber nomás si la gente del gobierno, o sea, ustedes en particular, perdón, Partido Patriquería, se puede hacer eco de esto y bajar por un lado, la facturación mínima exigida de manera anual y por otro lado, la cantidad de documentaciones que le piden a pequeñas y medianas empresas. Una sartanada de documentos les piden y finalmente lo único que hace el Banco de Fomento es pimponearle a los micro, pequeños, medianos empresarios porque tarda en promedio más o menos, y yo no me contaron, yo lo vi, más o menos está tardando 5 a 6 meses. El microempresario que solicita un crédito o que intenta al menos solicitar un crédito de 250 millones no es para dentro de 6 meses. Finalmente lo que ocurre es que el mejor amigo del micro, pequeño y mediano empresario es el usurero, no el banco. Obviamente yo no voy a entrar en una discusión ideológica sobre si el Banco de Fomento es o no útil. Yo en particular no confío en la banca nacional, no luego, y menos ahora con esta experiencia de la persona esta. Pero teniendo en cuenta que hay un presupuesto general de gasto de la nación que se destina específicamente para el Banco de Fomento, donde hay muchísima gente que realmente está ganando bastante bien comparativamente hablando con respecto al promedio ponderado de todo el país, me parece un adefesio seguir sosteniendo con tanto dinero un banco que en esencia no le facilita nada a ningún pequeño ni mediano empresario. Solamente, y me consta porque también lo vi, le da crédito a gente que ya tiene una estancia, por ejemplo.
y ya tiene 2000 cabezas. O sea, a mí francamente me parece esto hasta ridículo. Yo no sé si qué pasó con la gente que implementó esta ley y este decreto y la ley primera que es del 2012. Creo que tuvieron serie de deficiencias de yodo y de ácido fólico durante su niñez, porque claramente o esto se trata de hacerle quebrar a la pequeña y mediana empresa o al menos ponerle trabas y que vayan al sector informal, ¿verdad? Otra explicación no tengo y si por favor ustedes como quería si pudiesen interiorizarse de esto, les voy a agradecer. José, te agradezco la mención. Voy a involucrarme en el tema. Ahora te menciono dos o tres cosas. Primero, justo está oyente también Sebastián García, que es diputado conmigo en la bancada. Y digamos, como nosotros, entre comillas, somos tres, nos distribuimos mucho las cosas. Sebastián, como ustedes saben, economista, residió en Italia. Y él fue quien, dentro de los diferentes puntos que teníamos en todo este proceso, entró principalmente en las comisiones como asuntos económicos y otras más. Y Seba realmente, y lo pondero al que está aquí conectado, tuvo un enorme trabajo cercano con las pymes, mi pymes, con todos, para muchas cosas. La ley de FOGAP y otras cosas, nosotros fuimos grandes propulsores y también muy críticos del BNF por la lentitud. Te quiero decir que hasta yo personalmente padecía el BNF y no saqué un crédito del BNF para un tema de construcción de mi casa. O sea, no es una cuestión ni siquiera de contacto, ni mucho menos. O sea, es un banco que tiene un poco que redefinirse. Yo creo que definitivamente hay muchas cosas que, o sea, uno tomo lo que me decís sobre el tema del decreto para analizar y por sobre todo lo menciono a Seba porque él estuvo muy involucrado, incluso trabajando y ayudando a un sinnúmero de gremios y asociaciones en este proceso, siendo un poco él la cabeza de eso. Entonces voy a conversarlo, eso por un lado. Por el otro, definitivamente nosotros tenemos que redefinir ciertas políticas públicas. Uno ve la experiencia europea y si realmente vamos a tener un Banco Nacional de Fomento, no puede ser que los créditos sean de 2 dígitos. O sea, realmente, si vamos a tener este tipo de impulso, nunca crecieron otros países, no se impulsó, sino tener crédito de menos un dígito. Acá en Paraguay, el que más necesita es el que peor crédito tiene y el que menos necesita es el que recibe mejor crédito. Y eso nosotros tenemos que ver cómo generar y cómo definitivamente ayudar a la gente a emprender y eso es una prioridad. Cuando se inició la reforma tributaria en este gobierno, nosotros fuimos muy críticos. Yo tuve debates muy fuertes y podrán ver, bueno, fue no hace mucho, pero si entran en el péndulo, atacar los piratas azules, y uno de los debates más interesantes que tuvo fue uno conmigo con Fabián Domínguez, que era el secretario de la SET en ese momento, sobre la nueva reforma tributaria y muchas cosas que yo creo creía que iban a pegar a las MIPIMES. Estamos hablando desde cuando de todo un poco, ¿verdad? De cuando se presume que vos a ganar plata y ya te quieren cobrar anticipadamente a otras más, ¿verdad? Y vamos a seguir peleando, no lo dudes, y tomo un poco lo que me está pidiendo que nos interioricemos y, digo, y le meto en el tema y voy a con él mismo conversarlo con Sebastián porque ha trabajado muy de cerca en todo este proceso y en diferentes proyectos de leyes que hemos presentado en todo el proceso de la pandemia en términos económicos, priorizando principalmente el tema de los emprendedores y las MIPIMES. Seguimos, Marchi, no sé quién sigue. Sí, si José no tiene más otra pregunta. Cedo el micrófono, tengo muchas más, pero me voy a la cola de la fila. Sí, Yo te diría, yo te diría, Marchi, por el tema del tiempo, de repente sí. pueden hacer una o dos preguntas seguidas. Yo veo si tomo nota Ujú. para que puedan hablar varios que están anotados, porque si no, no da el tiempo tampoco y también para que dentro de todo, aunque sean breves, podamos tener varias preguntas. Dale, genial. Justo otras dos personas que tenían la mano levantada salieron, así que le paso el mic a la cuenta de Subsecretaría de la Libertad que está levantando la mano. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Buenas noches, Seba. Yo quiero ser muy breve con mi pregunta. Con respecto a la opinión de la oposición de llegar a un diálogo entre diferentes sectores, en este caso, como se dijo, de la izquierda no tan extrema y la derecha tolerante, con eso quiero ir. Porque mi idea es de que la gente se junta con respecto a sus ideologías políticas y esos marcan pautas muy fuertes con respecto a cómo se debe manejar un país. Y yo digo, ¿cómo, cómo patria querida o cómo pretenden llegar a diálogo con personas que muchas veces tienen ideas muy contrapuestas, ideas que fueron un fracaso
que atentan y que van a destruir el país y esto se lleva en curso, teniendo en cuenta la evidencia empírica. Y por otro lado, estamos nosotros que estamos intentando, como se dice, de algún lado buscar sacar esto lo mejor que se puede. O sea, en mi opinión, eh, hay cosas que son claras en las cuales no se puede negociar en una mesa. O sea, nosotros queremos libre mercado, queremos menos burocracia, menos impuestos, menos gente, menos tamaño del Estado. En cambio, la izquierda no está interesado en hacer eso. Está interesado en agrandarlo, agrandar la clientela política, dar subsidios a mansalva y que siga la fiesta hasta que alguna vez se acabe la plata, porque eso es lo que está pasando, como se está viendo en nuestra vecina Argentina. Y esa es mi preocupación y mi pregunta. Ya, te contesto rápido. Primero te agradezco la pregunta. Yo quiero que queden claro, dialogar no es llegar a un acuerdo. Y mientras vivamos en democracia, la política es diálogo. Y eso yo voy a reivindicar, aunque alguno pueda, yo sé que no te referías a eso, pero digo en forma genérica, aunque alguno pueda gustar o no, la política es diálogo. Y no podemos renunciar al diálogo en la política jamás. Eso no es llegar a acuerdos. El diálogo permite quizá ver otras miradas, ver tal cosa y ver. Yo por eso incluso cuando hablo de este tema digo, no hay que mentirle a la gente y decir que vamos a tener un programa de gobierno en la oposición. Es mentira, porque tenemos visiones absolutamente diferentes. Lo que puede ocurrir es que tengamos alguna agenda común. Pueden haber algún que otro punto que pueda ser común. Y no estoy hablando yo que nosotros con la izquierda, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay que ver qué tipo de proyectos se van construyendo. Yo te decía algo, yo creo que uno de los mejores intendentes que tiene el Paraguay es Luis Iten Encarnación, y creo que Encarnación es una ciudad que está creciendo tremendamente y al margen de defectos, de errores, ha crecido. Y él tiene una articulación con prácticamente todos los sectores de la oposición. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo lo que quiero ir a la realidad de cómo ayudamos a que en base claramente a los sectores, a la visión que cada uno de nosotros tiene. Yo creo en el libre mercado, lo digo siempre. Claramente, creo que el motor del desarrollo económico es la iniciativa privada. El Estado no puede ser una agencia de empleos. Creo que nosotros, como hace poco, creo que estuvo conectada hasta hace un rato, hizo un tuit que fue medio polémico, Ana Paula Rojas, una joven de Patraquería, y yo creo firmemente en lo mismo. El mejor gobierno va a ser el día que una vez un gobierno empiece a contar que está dando menos subsidio porque generó más trabajo. El trabajo es el que dignifica. Entonces yo tengo esas convicciones con claridad. Ahora, eso, y yo voy a ser siempre claro, no obsta a que uno debe dialogar. Y engancho algo nomás para dar esta reflexión. O sea, a mí siempre me preguntan en qué líderes políticos a los cuales puedo respetar o recuerdo. Y yo hablo mucho del proceso que tuvo Nelson Mandela en Sudáfrica. Nelson Mandela se sentó a dialogar con quienes lo tuvieron preso decenas de años, a dialogar, pero bajo ningún punto de vista en ese proceso él renunció a los valores ideales cuando le tocó asumir, ¿verdad? Y cuando estuvo en el gobierno. Entonces yo sí me ratifico que el diálogo es necesario. Ahora, el diálogo bajo ni un punto de vista, bajo ni un momento, tiene que ser renunciar a los principios, a los valores que uno tiene, y por sobre todas las cosas no puede significar dejar de lado ciertas cuestiones básicas. Por eso, quiero nomás mencionar, yo suelo decir siempre, está mal que el Paraguay construya, no digo el Paraguay, la oposición siempre quiere construir a partir del candidato la opción electoral. Entonces digo, este momento de construir candidaturas. Yo quiero construir una. ¿Por qué digo esto? Porque lo que uno tiene que definir es una agenda. A partir de la agenda uno puede saber cuál es su coalición. Si nuestra agenda dice algo y no compartimos eso todo, la coalición tiene que estar conformada entre quienes compartimos la agenda. No podemos unirnos solamente en contra de algo o de alguien y caer en los fracasos que han significado gobiernos de oposición en varios lugares de nuestro país, para no hablar solo en lo nacional, también en ciudades. Entonces, por ahí va la mano. Seguimos. Bueno, a ver, estaba también con la mano levantada César Jiménez como última pregunta, y después yo quiero decir unas últimas palabras, Sebas, para que podamos cumplir con el tiempo que conversamos eh, por el tema del tiempo que vos tenés. César. Te agradezco, Martín. Lo que podemos hacer es que hable César, y si alguien tiene preguntas concretas,
así concretas, Sí, yo anoto y contesto en mi último. Y no hay problema si alguien más tiene una pregunta concreta. sí, eso también quería pedir, que los que, a ver, César y después Cintia, que también tiene la mano levantada, que sean lo más concretos posibles en sus consultas, por favor. Correcto. Buenas noches, diputado. Y bueno, en honor al tiempo, iba a hacer una pequeña reflexión al respecto, pero como docente que soy, ¿verdad? Me dedico en el sector privado y de manera independiente como investigador. Y iba a hacer una reflexión la cuestión de concursos, la cuestión de la inutilidad del CONES y las ANEADES para certificar y habilitar, entre comillas, las carreras de educación superior, ¿verdad? Pero respecto a lo que mencionó, del estatuto docente y cuestiones así de leyes fundamentales que hacen a la educación o nuestro sistema educativo en general, o sea, ¿cuál es el proyecto o las intenciones que tiene el Patriarquería al respecto? Contesto ya esto, Marchi, después si hay una pregunta concreta. A ver, la primera intención, César, es que esto tiene que ser conversado y a partir de los docentes. Yo he conversado con muchos, realmente hay que conversar. ¿Qué es lo que se tiene que trabajar en el nuevo estatuto docente? Yo creo que principalmente yo me preguntaría tres cosas. El sistema de acceso, el sistema de permanencia, el sistema de salida. Hay que dignificar a la profesión del docente y alejar cada vez más del dedazo político. Hoy hay que ser claro, hoy los supervisores que existen en los departamentos y en muchos lugares dependen del dedazo político de un gobernador o de un diputado. No puede existir eso, hay que generar una carrera real, una carrera donde el docente que se va capacitando y mejora sea premiado y que no dependa de otras cosas, ¿verdad? Eh, Eso como decirte una cuestión de fondo. Existen borradores de proyectos, no nuestros, te quiero dejar en claro. Existen borradores de proyectos que han sido trabajados ya, que podrían servir de base para un gran diálogo y un gran debate. Pero definitivamente esto tiene que ser reformado. Yo creo que hay que dignificar la carrera docente. Creo que los docentes deben ganar más, definitivamente. Pero para generar eso también hay que exigir más. Muchas veces también yo no quiero caer en el discurso populista que dicen, che, hay que capacitar, pues las capacitaciones que hacen el MEC, por lo menos cuando hablo con docentes, muchos me dicen que son una locura. Hablo con docentes excelentes que conozco en el interior y te dicen, tenemos que ir a cumplir esto y al final te va y es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, si me preguntas, yo creo que se trata mucho del sistema de acceso, permanencia, salida, el proceso de escalafonamiento y de crecimiento y de por sobre todas las cosas dignificar y generar una mayor libertad en ese proceso que no dependa de dedazos políticos. Ojalá podamos nosotros liberar a la educación de la politiquería, no diría la política, pues yo sí me quiero reivindicar esa palabra, pero un poco de la politiquería. Hay que un poco darle fuerza a eso. Y si vemos hoy la educación, tiro, estas son cosas para otros debates, ¿verdad? Uno ve el gasto público en educación y si bien cada vez necesitamos gastar más dinero en educación porque no da alcance, pero si uno de todas maneras ve el gasto público ha crecido sostenidamente en la educación y la calidad educativa ha decrecido. Entonces, yo suelo decirle a jóvenes que se me acercan, no vayamos solamente a hacer una huelga para pedir más dinero, porque es lo que más le va a gustar al político dar más dinero, porque en la educación hay operadores políticos, hay una masa de personas. Empecemos un poco a ver cómo mejoramos la gestión, porque si uno ve el dinero que había de Fonacide y la baja ejecución que tuvo en estos años, estamos hablando de cientos de millones de dólares, agrede a la moral que uno puede tener como paraguayo lo que ha ocurrido. Entonces, un poco por ahí, siendo un tema tan complejo que es como para discutirlo una hora, me quedo por ahí. Y como dije, Marchi, si hay algunas preguntas concretas, entonces ahora sí tomo nota. Dale, Seba. Cintia quiere hacer una consulta y después yo Sí, ya preci- doy unas preci- palabras al final. precisamente quiero referirme al área de la educación. Bueno, siendo Sebas padre de familia, tiene hijos, me preocupa mucho que avanza este plan de la niñez que está llevando adelante la ministra Teresa Martínez, donde quiere instalar el tema de la ideología de género, esa deconstrucción lingüística, la educación sexual infantil que promueve una hipersexualización y otras cosas que llegan a ciertos puntos a ser aberrantes. Y sobre la digitalización en un país donde los colegios apenas tienen techo o baños con servicios higiénicos decentes, ¿verdad? Si hablamos de instalaciones edilicias para la educación pública, eh,
Me preocupa que se hable de digitalización porque eso lo que va a fomentar es una separación mayor entre una clase que sí tiene acceso a la educación y otra clase que no va a poder tener acceso a esa educación. Y por otro lado, va a fomentar que se recurra mucho a Wikipedia, donde las verdades o las historias son actualizadas y reformuladas de acuerdo a la conveniencia de una política pública global que no necesariamente va de acuerdo a la realidad, ¿verdad? Y se pierde un poco se pierde la importancia de materias como la filosofía, que desarrolla el pensamiento y el juicio crítico, el pensamiento abstracto, la formación de ideas, las matemáticas con enfoque de género, por ejemplo, dejando de lado el pensamiento que es lógico, 2 más 2 es 4, y la alteración de una biología que, que, que es natural, ¿verdad? Quiero saber tu posición al respecto y cuál sería tu postura si esto sigue adelante. A ver, tocaste varios temas y hay poco tiempo. Me quedo por lo menos con el tema de la digitalización. Yo creo firmemente que Internet es la nueva electricidad. Si nosotros, ahora estamos dialogando nosotros gracias a Twitter e Internet. Antes íbamos a depender de que un medio de comunicación pueda generar un espacio o no para este perfil de conversación. Ahora, yo creo que Internet y la digitalización es así como todos los instrumentos, dependen de cómo son guiados y cómo son de alguna forma utilizados. Entonces, yo ahí sí quiero dejar claro, yo creo que la digitalización ya existe y lo que está ocurriendo es que son los colegios privados los que tienen y de repente se está quedando atrás el colegio público. Nosotros tenemos que invertir fuertísimo en educación, fuertísimo. Y así como la clase política decide, y yo entre ellos, que haya máquinas electrónicas para la votación y logramos tener una máquina para que voten millones de paraguayos, nosotros tenemos que ver la forma de que haya una computadora por niño en el Paraguay. Ahora, lógicamente, eso guiado en un marco educativo, en un marco de políticas públicas, en un marco que vaya de la mano a lograr que el joven se sienta inspirado. O sea, hoy en día, si te gusta la filosofía, en Internet van a encontrar también los libros para poder leer. O sea, nosotros tenemos que inspirar a la gente a que crezca y tenemos que inspirar a que tenga al alcance la mayor información posible. En el mundo de la información tenemos que guiar a que uno sepa utilizar, porque justamente coincido con los miedos, el tema, llamémosle de Wikipedia o lo que sea. Yo en la política convivo cada día con los fake news, convivo porque te inventan cosas que decís, te inventan cosas que haces, pero por más de que me inventen y me puedan generar un meme o un tweet después de un programa de radio diciendo que yo dije algo que no dije, estoy firmemente convencido de que lo mejor que nos pasó es esta posibilidad de poder comunicarnos y de poder transmitir información y poder transmitir educación de otras maneras. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que llevar la educación del Paraguay al nuevo siglo. Estamos en una locura. Sí coincido que es indudable que hay una primera prioridad de infraestructura escolar que yo creo que no tiene que estar a cargo del MEC. Eso lo hemos intentado por ley, pero no pudimos. Una linda discusión. Yo creo que tiene que estar a cargo del MOPC o del MUF, dependiendo un poco de las políticas públicas donde están, pues tienen mucha mayor capacidad de ejecución. Se hablaba en esta época de la pandemia cuando vuelvan las clases presenciales, cuando volvían, y la mayoría de los colegios no tenían ni lavamanos, como bien lo mencionás, ¿verdad? Y ni qué decir otras situaciones peores. Entonces, lógicamente, no podemos hacer 5 si todavía no hicimos 1, ¿verdad? Evidentemente hay pasos primarios que tenemos que ir dando. Ahora, en el tema educativo hay muchas cosas que pensar, muchas cosas que hablar. El tema de la infraestructura, hay discusiones, justamente creo que César me había hablado del tema educativo también. Hay discusiones que se hablan que uno ve el mapa educativo paraguayo y ve de repente que hay escuelas públicas a menos de 1000 metros de distancia, 4 o 5, o sea, en un radio de, no sé, 4 o 5 kilómetros, no en ciudades enormes como que de repente podrían tener miles de habitantes por manzana, o no por manzana, pero definitivamente por cierto espacio geográfico. Y de repente se sostiene solamente por una cuestión de rubro, por una cuestión de tal. Ahí tenemos que preguntarnos si nos vale la pena tener un buen colegio, una buena escuela que nos dediquemos y que funcionen, y de repente uno invierte en sistemas de transporte como ocurre en otros países. Yo creo que tenemos que evaluar realmente cómo construir capital humano en Paraguay. Hoy la educación no funciona. Hay que ser clarísimos. Hoy la educación pública paraguaya está
está en modelo en terapia, está más que terapia intensiva. Que los números nos digan que 9 de cada 10 jóvenes paraguayos no entienden matemáticas y 7 de cada 10 no entienden lo que lee, es brutal. Y yo no puedo creer que los ministros de educación se preocupen más en otras cosas que en eso. Y yo creo que eso tiene que movilizarnos y tiene que ser un imperativo moral para todos nosotros movilizarnos. Nosotros estamos terminando el bono demográfico y tuvimos un bono demográfico donde lo que menos se invirtió en capital humano, ¿verdad? Y eso es un gran problema. Marchi, te dejo ahí cerrando. Diputado, una Dale, pregunta. Seba. Diputado, una pregunta concreta. Sí, disculpen, Seba tiene un poco el tiempo limitado, por eso yo voy a ir cerrando. Ethan, no sé si puedes apagar tu micrófono, por favor. Se escucha el eco. Edu dijo que tenía una pregunta concreta. Si es concreta, adelante, Edu. Sí, sí es concreta para que Seba también te pueda responder. Sí, corto nomás. Diputado, buenas noches. Hace poco Hacienda sacó la noticia que hasta el 2026 le iba a alcanzar el dinero para el gasto público, por lo cual estaban pensando en planes, ¿verdad?, de cómo bicicletear, de cambiar muchas cosas, las escalas de jubilaciones, un montón de cosas. Supuestamente se iba a tratar ya este año en esa consideración, ¿verdad? Pero por el tema de las elecciones todavía creo que no se tocó. Y lo que quería preguntarte es si cuándo se trataría eso, si es para este año, para el próximo, y cuál es la postura de Patria Querida con respecto a eso, si acompañaría al oficialismo o cómo harían para ese Perdón, supuesto Edu, de pago. hay una parte que no te escuché bien. ¿Cómo se trataría? ¿Qué me está diciendo el Ministerio de Hacienda? ¿Va a presentar qué cosa? No escuché. Sí, salió en las noticias, ¿verdad? Creo que el director financiero de Hacienda decía que hasta el 2026 alcanza el presupuesto de Hacienda para el gasto público. De ahí en más, Ya. no. Llegaste a saber, supongo. Mira, no sé, bueno, contesto y te paso, Marchi. Ya, primero hay que conocer el proyecto para saber qué opinamos. Ahora, lo que te puedo decir es que nosotros estamos de una manera directa, decidida y con convicción haciendo una lucha frontal contra la ineficiencia del gasto público en Paraguay de la Fundación de Patria Querida y hasta hoy en día. Esto es un peligro. Y hay cuestiones más graves que alguna vez tenemos que hablar y que no son populares. Nosotros tenemos que hablar del tema de la seguridad social. Brasil, ahora el presidente Bolsonaro hizo una gran reforma a la seguridad social porque el presupuesto de Brasil, prácticamente el 30% del PGN se estaba yendo a pago a subsidio de seguridad social. Y esa es una situación que nosotros tenemos que ver, de quiebre de cajas fiscales, de quiebre. Hay cosas que tenemos que sentarnos a hablar y que tienen que ver con la eficiencia del gasto. Ni qué decir el presupuesto por resultados. Acá es una locura. Voy a hablar con ministros y lo que quieren hacer es ejecutar, porque si no ejecutan al año siguiente, un círculo vicioso, el ministro de Hacienda te dice, che, vos no ejecutaste, entonces te baja el presupuesto porque no ejecutaste. Entonces de repente quieren ejecutar de cualquier manera. O sea, la lógica del gasto público en Paraguay es perversa. Lo que sí te puedo decir, ojalá exista un proyecto que busque disminuir el gasto público. Va a contar con nuestro apoyo de una, porque es lo que buscamos hace muchísimos años. O sea, Cuando se sacó la reforma tributaria, se juntaron 1000 veces para el tema de los tributos y la mesa de gasto público no se juntó ni 5 veces. Ese es, no es la moneda pendiente, es el desafío más importante que existe. Yo creo que es la mejora del gasto público y la lucha contra la evasión antes de estar pensando en cualquier cuestión impositiva. Marchi, te paso. Dale, Seba, yo tengo así 3 preguntas súper concretas que me puedes responder y la idea es que me digas sí o no nomás, como para no entrar en mucho detalle, así tipo una ping pong, así que te consulto. ¿Vos estás a favor de la ideología de género? No. Ok. ¿A favor del aborto? No. ¿Y a favor del matrimonio igualitario? Matrimonio no, eso yo claramente varias veces ya respondí. Por Genial. sobre todas las cosas quiero meterte en algo que yo creo que es importante, ¿verdad? A ver, quiero ampliar esto porque dejo como reflexión también sobre el tercer punto. Yo no creo en una reforma de la Constitución Nacional, así que es algo re polémico, entonces me gusta lo meter. Entonces, en ese momento hoy nosotros tenemos una Constitución Nacional que marca cierto camino en varias de estas cosas, ¿verdad?
Yo no creo en la reforma actual porque creo que sería un peligro una reforma constituyente en este momento en nuestro país. Yo creo que muchos políticos culpan a la Constitución de algo que no tiene nada que ver, que tiene que ver definitivamente con la, llamémosle, con la voluntad política y con el esfuerzo de hacer o no bien las cosas. El Consejo de la Magistratura, si hay una reforma judicial, quizá uno quiera eliminar al jurado del Consejo, pero cuando el Consejo quiere hacer bien las cosas, las hizo y eligió buenas ternas. Cuando quiere hacer mal, no las hace. Entonces, yo creo en este momento que nuestra Constitución Nacional tenemos que tener mucho cuidado, eh, porque si todos prácticamente dicen o decimos que la representación política en cargos colegiados ha de alguna manera empeorado con el tiempo, y me incluyo, probablemente para los quienes me critican también, bajo ningún punto de vista podemos considerar que los constituyentes sí o sí serán mejores o no. La Constitución Nacional hay que cuidarla mucho y yo creo que el respeto a la Constitución es sustancial en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta. Como surgía un poco debate, el padre Héctor ya habrá salido, surgía el debate sobre el tema de la multa para el que no vota, lindo debate. Y yo decía, la Constitución Nacional ya discutió eso. Discutido eso, nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir. No nos gusta, después cambiemos la Constitución. Entonces, hoy en día tenemos una Constitución Nacional y tenemos algo claro, en la democracia hay una sola dictadura que está permitida, que es la dictadura de la ley. Nosotros tenemos que ser extremistas en el respeto a la ley. La ley debe ser respetada. Yo creo que eso es lo sustancial. Así que no sé si ya cierro, Marcio, ¿me querés decir algo más? Sí, quiero decirte dos cosas, Seba, antes de que te vayas. Antes que nada, agradecerte por esa cercanía y la accesibilidad que tenés, que yo creo que en general es algo que le caracteriza mucho a la gente de Patria Querida, porque hoy en día la idea es que uno pueda acercarse realmente al político que quizás no le eligió, pero que está en representación de una ciudadanía que necesita ser escuchada hoy. Y te agradezco por eso. Y segundo, esto sí quiero dejar súper en claro y te hablo como ciudadana que vale la pena aclarar, yo no estoy afiliada a ningún partido, así que esto es totalmente personal. No se alíen más con la izquierda. O sea, Patria Querida yo creo que tiene la fuerza de poder hacer el camino independiente, porque a mí me parece que una izquierda no se negocia. O sea, son personas resentidas con quien tiene éxito y ya varias veces, y perdón por la palabra, pero varias veces ya nos cagaron. Así que con gente así yo creo que no se puede negociar. Y aunque yo sé que uno tiene las mejores intenciones de generar espacios de diálogo para poder llegar a ciertos acuerdos, yo creo que a veces hay que saber elegir las batallas y evitar hacer ciertas alianzas. Y te hablo también en representación de mucha gente que sé que está de acuerdo con esto, porque ya creo que estamos cansados de un discurso que nosotros le decimos tibios, pero porque constantemente se habla de negociar, de dialogar, de sentarnos en una mesa de debate, pero con esa gente ya no. O sea, con esa gente no se puede negociar. Y bueno, eso es lo que te quería decir, y aprovechando también que está Seba García, que creo que no sé si alguna vez se unió a mis espacios, pero Seba García, la verdad que si vos te quedabas como independiente para las municipales, yo te votaba a vos y me decepcioné muchísimo cuando te bajaste de esta batalla. Pero bueno, eso, Sebas y Sebas Villarejo, fuerza para lo que se venga y realmente te vuelvo a agradecer por esa accesibilidad que tenés para escucharnos y respondernos las preguntas. Ya te agradezco mucho, Marchi, le agradezco muchísimo a todos ustedes. Eh, Les quiero decir que, bueno, nunca vamos a estar de acuerdo en todo, vamos a estar de acuerdo en algunas cosas, en otras no, pero cuenten conmigo siempre para dialogar y para debatir y para de frente decir, en esto no coincido, en esto sí. Nunca vamos a encontrar un político perfecto, ni vamos a encontrar una audiencia perfecta. Es como decir, en su momento vamos a terminar votando todos, y me incluyo, pues yo he votado también siempre, nunca a alguien perfecto, pero sí a personas que consideremos que de alguna u otra manera van a defender ciertos principios o cuestiones que consideramos. Yo cierro diciendo en campaña, yo solía decir mucho, eh, yo les prometo solo dos cosas, les prometo coraje y buena fe, decía. El coraje de votar lo que creo que es correcto, aunque no sea popular, y la buena fe de que genuinamente es lo que creo que es lo mejor para nuestro país. No duden que podemos equivocarnos, no duden que vamos a equivocarnos y no duden que muchas veces vamos a estar en desacuerdo, pero por favor tampoco duden de que la decisión que la tomamos genuinamente es de buena fe y no por ningún otro tipo de interés más que nuestro país mejore. Así que agradezco mucho este espacio, vi mucha gente de diferentes perfiles, muchos jóvenes,
Y yo creo que es demasiado importante que nosotros construyamos el interés en la política, que salgamos de la indiferencia. Y creo que la pandemia hizo que muchas personas salgan de la indiferencia, el dolor, la indignación, el sufrimiento que hemos tenido en estos 2 años. Y bueno, que a partir de ahí eso podamos convertir en una fuerza capaz de transformar nuestro país y entrar un poco de esperanza, que pueda realmente ser un bálsamo a lo que se necesita y podamos conectarnos con la gente. El desafío electoral no es fácil. Les pido en ese sentido ayuda, no ayuda a nosotros, ayuda a quien sea, que se involucre en lo que le guste la política, con quien quieran involúcrense. No le digo ni siquiera patria querida, con quien quieran. Pero si encuentran personas que de alguna manera se merecen su confianza, se merecen el honor del voto de cada uno de ustedes, ojalá puedan ayudarlo porque el desafío electoral no es fácil, es lindo, es motivante, cautivante, pero necesita por sobre todo de una gran motivación, y un gran esfuerzo de todos. El desafío electoral implica luchar contra estructuras enormes y estructuras aceitadas con dinero del mundo oscuro, dinero de esa economía informal que mueve tanto dinero en nuestro país, y por lo tanto no hay nada más que podamos hacer que unirnos, personas decentes, personas de bien, que a pesar de nuestra diferencia podamos por lo menos buscar un gobierno que tenga eficiencia, que tenga honestidad y que pueda ayudar a que la gente viva mejor. Así que le mando un fuerte abrazo, como le dije a Marchi, podía hasta las 10:30, tiramos yo unos 20 minutitos más, pero bueno, un fuerte abrazo, saludos y bueno, a disposición siempre, como saben todos ustedes. Gracias, Seba. Y disculpen a los que se quedaron con las cosas en el tintero y no les pudimos dar micrófono. Es por un tema de tiempo y gracias por estar una vez más en el Espacio de Libertad y nos escuchamos el próximo jueves. Buenas noches.